Comenzando nuevos retos, esta serie nació con el deseo de animar a cada uno de nosotros, ¿no? para ir a nuevos retos, nuevos desafíos delante de Dios, nuevas áreas, ¿verdad? Que el Señor quiera ayudarnos a llegar, no quedarnos en el área cómoda, en la orilla del mar, sino ir más adentro. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús dijo, boga más adentro. Ese fue el primer mensaje que vimos de esta serie, boga más adentro. Pedro decía, ¿cómo, Jesús? O sea, yo ya pesqué toda la noche, ¿para qué me pides que vaya más adentro otra vez? Y Pedro tenía que decidir si le hacía caso a su mente, a sus problemas, o si le hacía caso a la palabra de Dios. Y vaya, que esa es una lucha que todos enfrentamos en nuestras vidas, ¿no? Cantamos, alabamos bien bonito, la batería escucha bien bonito, ¿verdad? Bueno, eso creo, ¿verdad? Todos, gracias a Dios por Ronnie, por David y todos que están aquí al frente ayudándonos en ese sentido. Pero es en el momento de la prueba donde dices, Dios dice esto, ¿qué voy a hacer? ¿Confío? ¿No confío? Todos quizá hemos andado por esas aguas, y te lo confieso, pues obviamente yo también, ¿no? Y donde tienes que decidir, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A la palabra de Jesús o a mi realidad? Luego después Jesús nuevamente habló con sus discípulos, ¿te acuerdas? Que les dijo, pasemos ¿a dónde? Al otro lado, ¿verdad? Animándoles, vamos más allá, vamos al otro lado. Obviamente no les dijo lo que vendría, porque quizás hubieran dicho, no hombre, si hubiera sido aquí en Guadalajara, ¿qué dirían? ¿Zafos? ¿Verdad? ¿No le entro? ¿O qué? ¿Qué dirían? ¿Verdad? Arre, no arre sería vamos, ¿verdad? Sería otra cosa, o no arre, ¿verdad? No arre. Y ellos lo hicieron, fueron con Jesús, pasaron al otro lado, aún a pesar de la tormenta, y llegaron con éxito del otro lado. Porque con Jesús, tu barca, mi barca, ¿qué va a pasar? No se hunde, va a llegar. Y va a llegar al final, en la eternidad, donde algún día estaremos con el Señor para siempre, en todo el tiempo, y vas a decir, uy, yo me estaba muriendo en un vaso de agua ya, ¿verdad? Ni realmente era una tormenta, era un vaso. Si fuera un Monterrey, un vasillo de agua, un vacío chiquillo de agua, me estaba muriendo. ¿Cómo me quedé? ¿Verdad? Pero no, confié y Jesús me llevó al otro lado. El día de hoy vemos otra orden que Jesús le hace a sus discípulos, donde les llama darles vosotros de comer. ¿Cuándo dijo eso Jesús a sus discípulos? ¿Se acuerdan? Cuando se arregló la gente. Cuando se amontonó la gente, cuando estaba la gente, la multitud estaba ahí más bien, y Jesús les dio de comer. Y les dijo Jesús a sus discípulos, denles vosotros de comer. ¿Recuerdas? El desafío se aplica para nuestras vidas como a una situación difícil o peligrosa que alguien se enfrenta. De hecho, las situaciones complicadas y de difícil resolución son consideradas como desafío. Voy haciendo un comercial, ¿verdad? Un breve comercial. O bueno, anuncio, si quieren que apagamos los climas, díganos, ¿verdad? Ahí está el control. Si alguien tiene frío y digan, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, ¿verdad? Adelante, ¿verdad? Ahí estamos controles, no hay problema. Desafío o reto también tiene que ver con eso. Reto puede ser un objetivo difícil de concretar. Por eso sus propias características del reto se constituyen como un desafío y es difícil afrontarlo. Un reto como cualquiera que tú y yo nos enfrentamos en nuestras vidas. Como lo hemos platicado, el reto de que me voltee a ver. ¿Qué hago para que me voltee a ver? ¿Verdad? Y ahí andas tratando de hablar con tus amigos y esto y lo otro. Ya me habló por teléfono, ¿verdad? O ya me mandó un WhatsApp, ¿verdad? O el reto de terminar la carrera, el reto de ir más adelante, el reto de que algún día te vas a casar. ¿Has pensado en eso? Si tú no te has casado. O sea, son retos que nos enfrentamos constantemente, desafíos que constantemente estamos enfrentando. Pero el punto es que realmente tú y yo estemos dispuestos, Señor, decirle, Señor, está bien, yo quiero ser desafiado por ti, yo quiero ir más adelante. Tú y yo sabemos que el primer paso de un cristiano es pedirle a Jesús que sea tu ¿qué?
tu Salvador personal. Ese es el primer paso. Y es el paso que todos y muchos damos. Pero de ahí todavía a confiar en Jesús y decirle, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Es una gran diferencia, ¿estás de acuerdo? Todos pudiéramos fácil, Señor, quiero levantar mi mano, quiero que entres a mi vida, o quiero arrepentirme de corazón, quiero acercarme a ti. Pero de ahí a que alguien diga, quiero ser un verdadero seguidor de Cristo, se ocupa un compromiso. Y eso es lo que el Señor quiere, que seamos sus seguidores. El siguiente paso sería seguir a Cristo. Y se ocupa, para eso se ocupa un entrenamiento. Se ocupa como un arte, como el arte marcial, ¿no? Todos hemos visto eso, el taekwondo, el kickboxing y todas esas artes marciales. Algunos dicen, bueno, yo quiero ser como mi maestro. Y para ser como mi maestro, ¿qué se ocupa? ¿A poco nada más inscribirte? La hoja de inscripción es decir, yo me inscribo en el karate, taekwondo. En mis tiempos yo me acuerdo que el karate estaba de moda, ¿verdad? Tipo acá, Karate Kid, ¿verdad? Ranma Chio, ¿verdad? Y todos ellos, ¿verdad? Y se puso de moda en mi colonia, ¿verdad? Que todos, ay, el karate, que esto es lo otro, que vamos a entrar al karate, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de quién está hablando? ¿No? A lo mejor Bruce Lee, no, Karate Kid, ¿verdad? Estoy hablando de Karate Kid. A lo mejor los más jóvenes dirán, no, pues quién sabe quién es ese hombre, ¿verdad? Daniel LaRusso, ¿verdad? ¿Qué onda con él? Que fueron bien malos, ¿verdad? Etcétera. Y todo se puso de moda. Y todos así como que se inscribieron de primero, ¿no? Mis amigos de la colonia y todo. Pero de ahí a seguirle, y la cinta amarilla, ¿verdad? Marrón y todas ellas, ¿verdad? Pues ya, ser como Miyagi-san, pues ya ocupaba un poquito más de esfuerzo, ¿verdad? Esa es una realidad. Algún día, como un arte marcial, algún día alguien dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser como mi maestro. Bueno, ¿se ocupa qué? Pues se ocupa disciplina, se ocupa compromiso con el Señor. Un discípulo de Jesús entra en un aprendizaje permanente para vivir la misma vida que Jesús vivió. Esto no fue porque nació con una naturaleza divina Jesús, sino Jesús mismo, aún a pesar de ser tentado, Él siguió adelante. Pregúntate, como seguidor de Cristo, ¿no será necesario un entrenamiento similar como Cristo lo tuvo o lo vivió en la tierra? Sí. Algunos dirán, ¿puedo pasar ese tiempo de ser un discípulo de Jesús sin pruebas en mi vida? Imposible. Imposible. Si no, pregúntale al que está entrenando taekwondo, ¿cómo lograste tu cinta negra? ¿Verdad, David? ¿Verdad? Tú estabas en taekwondo, ¿verdad? Pues ¿cuántos exámenes tienes que pasar para llegar a ese lugar? Un montón. O quieres, pues si te vas a comprar una cinta negra ahí en la tienda, pues fácil, ¿verdad? O me compro un trofeo, ¿verdad? Y soy un ganador, ¿verdad? Caray, ¿pero qué hiciste? No me lo compré, me lo acabo de comprar en la tienda. Eso no tiene sentido. Para llegar a ese lugar, a ese nivel, se necesita disciplina y compromiso con Dios. Por eso Jesús ponía disciplinas en la vida de sus discípulos constantemente, o desafíos que tenían que ellos llegar. Es ahí donde llegamos en el punto del día de hoy, es cómo depender de Él en medio de la necesidad. ¿Cómo depender de Él? En Lucas 9, del 10 al 12, vamos a estar viendo esos versículos. Hay versículos que no vienen ahí en tus hojas, y yo espero que si tú tienes una Biblia, ve ahí a Lucas capítulo 9, y para que puedas estar junto con nosotros leyendo el versículo como dice en la Biblia, para que tú vayas confirmando que todo esto no es algo que estoy sacando de la manga, sino es algo que Dios dice en su palabra. En Lucas 9, 10 al 12, número 1, quisiera llevarte al punto de que entender que hay una necesidad. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándole se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Cuando la gente le supo, le siguió y le recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto.
el contexto de lo que está pasando en este versículo es muy sencillo. Los discípulos de Jesús venían después de haber sido enviados para predicar su palabra. De hecho, los discípulos estaban muy contentos porque Dios los había usado, ¿no? Y pudieran haber predicado su palabra a la gente alrededor. Ese día llegaron con Jesús y Jesús los llevó aparte, como un tiempo de relax, de spa, de vamos a descansar un momento de las multitudes, ¿no? Vamos a hacer un espacio en nuestra agenda. Vamos un rato a Mazamitla, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Y descansemos un poquito, donde no hay ruido, donde hay tranquilidad. Y vaya que de repente se ocupa un momento así, ¿no? Cuando quizá hay mucho ruido en nuestras vidas, cuando hay mucho ruido, no solamente me refiero al ruido de los camiones, el claxon de los carros, de tus problemas, de dificultades. Cuánto bueno es que tú y yo separemos un tiempo con Dios y estemos con Dios alabándole, cantando alabanzas a lo mejor, orando, Señor, ayúdame. ¿Tú has estado por ese lugar, ese momento? ¿Sabes qué se siente ese momento cuando estás tú con Dios? ¿Has pasado por eso? ¿Cómo se siente? Cuando puedes cerrar un poquito, digan, ¿saben qué, familia? Aguántenme. Ahí está la cena, ¿verdad? Ahí está lo que ocupan. Voy a hablar con Dios un momento. Voy a encerrarme. Voy a tener un tiempo con Dios. Por eso en esta iglesia lo buscamos mucho, para que tú tengas ese tiempo con Dios. Porque el estar hacia el frente o con actividades finalmente es bueno, pero lo que hace el verdadero cristiano es el tiempo que tú y yo pasamos con Dios, en casa o en tu lugar privado. El cristiano no lo hace en las actividades, lo hace tu tiempo que tú y yo separamos con Dios. ¿Tenemos tiempos así? A lo mejor hoy podría ser un buen momento, que así como Jesús se separaba con sus discípulos, tú y yo decir, Señor, necesito un tiempo así contigo, Señor. Hablándonos, conociéndonos. Que tú le cuentes tus problemas. Ahora, la gente escuchó de Jesús, como acabamos de leer, y supo de Jesús que estaba ahí con ellos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice, cuando la gente lo supo, versículo 11, le siguió. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Ya estuvo, ¿eh? ¿Qué hizo Jesús? Ya sabes que ya me tienen hasta aquí. Ya me cansé de ustedes. O sea, ya fue mucho, ¿no? Fue mucha iglesia, no. Ya fue mucha Biblia. Ya, ahorita es para mí, es un tiempo para mí. No me busquen, no me hablen, ¿verdad? Ya no quiero más con Dios, ya fue mi tiempo suficiente, 2 horas de iglesia. Ya no me pidas más, ¿verdad? Ya estuvo, ¿Conocen gente así? Ya, hasta aquí llegué. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús cuando la gente lo buscó? Le recibió. Yo veo aquí el amor de Jesús a la gente. Como el amor que cuando dice que no, como andan como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. Le recibió. Como que entiendo que el tiempo de Jesús siempre está disponible. Como que yo siempre, el estatus de Jesús, como, no sé, de repente el clásico estatus del chat, ¿verdad? Estoy ocupado, en mi trabajo tenemos estatus así, ¿verdad? Y la gente sabe, no le hables porque está ocupado, o no le hables porque está haciendo algo, ¿verdad? Y hay gente que todo el día, todas las semanas, está en un estatus así, ocupado, ¿verdad? Pareciera que no puedes contactarlos a ellos. Pero pareciera que el tiempo de Jesús, o sea, siempre está disponible. Bueno, yo así lo veo. Como que Jesús está diciendo, ¿tienes necesidad? Aquí estoy. ¿Ocupas algo? Aquí estoy, ven conmigo. ¿Necesitas de mí? Acércate. ¿Necesitas que te hable? Ven a mi palabra. ¿Necesitas hablar conmigo? Ven en oración. Jesús no dice, ya estuvo. Ya fue suficiente de Biblia, ya fue suficiente contigo. Ya me cansé contigo. Como que parece que el estatus de Jesús es siempre disponible para nosotros.
Y no solamente le recibía, sino, ¿qué más hacía? Le sanaba. Le sanaba. ¿Qué ocupan? ¿Qué necesitan? O sea, cuando la gente supo que Jesús estaba ahí, le recibía y les hablaba y les hablaba, no solamente les sanaba, sino les hablaba del reino de Dios. O sea, como Jesús siempre había ese tiempo para Jesús hablar del reino, predicar del reino, predicar de su palabra. ¿Cuánto tú y yo a veces decimos, sabes que ya fue suficiente de hablarle a la gente de Cristo? Mejor vamos a hablar de otra cosa. Mejor vamos a hablar de la novela, ¿verdad? ¿Cuál es la novela de moda ahorita? ¿Verdad? ¿Quién sabe, verdad? Vamos a hablar de los Avengers. Vamos a hablar de qué. Eso es lo interesante, ¿no? Que no somos un grupo de santos simplemente, sino también somos un grupo que nos anime a predicar la palabra del reino de Dios. Quizá por eso te estamos dando herramientas para que tú y yo le hablemos a la gente del reino de Dios. Este taller de evangelismo, no sabes cuánto ha costado para que terminemos, ¿verdad? Y yo me siento así, a lo mejor algún día lo vamos a terminar, ¿verdad? Es para eso, para darnos herramientas a ti y a mí, de decir, Señor, vamos a hablarle a la gente del reino. ¿Crees que es suficiente? ¿Tú crees que es suficiente? ¿Hemos hablado suficiente del reino de Dios? ¿Tú crees que falta gente para que escuche del reino de Dios? ¿Tú qué dices? Sí. ¿Piensas en alguien? ¿Un vecino? ¿Una vecina? ¿Piensas en alguien? ¿Algún amigo o amiga que necesita escuchar del reino de Dios? Ojalá. Pero los discípulos vieron una necesidad aquí. ¿Cuál fue la necesidad que vieron los discípulos? En Lucas 9 dice: pero el día comenzaba a declinar y acercándose a los 12 le dijeron, ¿qué le dijeron a Jesús? Despide a la gente, dice, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar ¿qué? Desierto. O sea, ¿qué podemos ver? Que los discípulos estaban preocupados. O sea, aquí hay una necesidad que los discípulos estaban resaltando. No se quedaron simplemente callados, ¿verdad? Dijeron, oye Jesús, ¿sabes qué? Aquí hay una situación que hay que trabajar. La gente no tiene para comer. Déjalos que vayan al Hiperjudea, ¿verdad? O que vayan al Seven, ¿qué? Al Seven, pues ¿qué lugares hay que había en ese tiempo? Al Seven Jerusalén, ¿verdad? Que compren algo para que vayan a comprar algo. No, imagínense, para que no se queden aquí con comida. Qué interesante que los discípulos no se quedaron callados, sino hicieron algo, ¿verdad? Oye Jesús, aquí hay una situación, aquí hay una necesidad. Mínimo déjalos que vayan a sus casas o vayan a algún lugar, a que vayan, dice que a buscar de comer alrededor. Pero fueron con Jesús. Qué interesante. Yo recuerdo cuando estaba más joven, cuando veía esa gente que no tiene para comer, la gente pobre que pasa por nuestras calles o nuestras casas, mínimo, había padres o mi mamá o mis papás me decían, dale esto, dale este dinero. Bueno, así eran mis papás o mi mamá, ¿verdad? Dale esto. Y ya iba yo como niño ahí bien portado, tenga Señor. Y se lo daba. Pero ahora, ¿tú qué ves cuando alguien se para a tu alrededor de otras personas, ¿no? Cuando alguien te pide dinero, ¿qué haces? O sea, y estás manejando, ¿no? Y ni lo ves, ¿sabes? Ni lo ven la persona. Y está la persona pidiendo dinero ahí y el otro ni siquiera voltea a verlo. ¿Te has dado cuenta de eso? O sea, como que no existes. No existes para mí. No me interesas. Digo, yo sé que a lo mejor entre nosotros, a lo mejor mínimo hay a lo mejor la mínima pena decir, oye, ¿sabes qué, amigo? No tengo, ¿verdad? Discúlpame. O el clásico, no, gracias, ¿verdad? Oye, pero no te estoy diciendo nada. No, gracias, ¿verdad?
Pero ¿cómo quizá hemos llegado, y es lo que yo he visto mucho alrededor, que la gente a veces ni siquiera tiene el tiempo de voltearlo a ver? Y el pobre hombre está esperando mínimo que le voltees a dar algo, ¿verdad? Digo, pobres siempre va a haber muchos, ¿estás de acuerdo? Siempre va a haber gente que puedes ayudar. Pero yo quiero pregúntate, ¿qué hacemos en medio de la necesidad? ¿A quién volteamos? ¿Cómo es posible que a veces no estemos dispuestos a hacer nada para mejorar y nos quedemos en el desierto? Sí, tengo problemas, pero no hago nada. Y a veces me puede mucho. Conozco de verdad, he conocido matrimonios de verdad que está lloviéndoles, que se están derrumbando en pedazos. Y a veces he hablado con ellos y ¿cómo es posible que no puedan hacer nada? O sea, quizá como un doctor, ¿tú has visto un doctor? A lo mejor ni siquiera es su paciente y están en la calle, alguien que atropellaron. ¿No se bajaría un doctor a hacer algo? Porque ve la necesidad. O un enfermero, dice, bueno, mínimo le doy cuidado, los primeros auxilios. No puedes decir, espérame, no es mi horario de consultar ahorita, ¿verdad? No me van a pagar por esta consulta, entonces no dice eso. El diálogo que leen los doctores cuando salen, ¿verdad? Que tengas ese espíritu de servir a los demás. ¿Cómo es posible que es como si fueras un doctor que conoce de operación, conoce de primeros auxilios y ve a la gente morir ahí y no haga nada? Pues, no es mi problema. Por favor, cuando estés pasando por un tiempo de necesidad, no te quedes en el desierto. Mínimo ve con Jesús. O sea, no te quedes a morir ahí. Los discípulos fueron con Jesús diciendo, Jesús, ¿qué hacemos? Aunque ellos tenían una idea en su cabeza, pues déjalos que se vayan, que compren, pero mínimo fueron con Jesús a decir, Jesús, ¿qué hacemos, Jesús? Este es mi punto de vista, pero Jesús, tú tienes la última palabra. Y hay gente que se queda en el desierto, deja que su vida se desmorone. Y vamos, preguntamos, oye, ¿cómo estás? Bien. O sea, no podemos ser así. Sabes que sí tengo una situación, tengo un problema en mi vida, estoy en el desierto. ¿Qué hago? Y hay gente que se quedan, o a lo mejor a veces nos quedamos hasta enojados con Dios. Nos quedamos en solitario. Nos hacemos el tipo Rambo espiritual. No me pasa nada, estoy bien, todo va a salir bien, el tiempo lo va a arreglar. ¿Has escuchado esa frase? Y ya mejor decimos, no hago nada. Jesús en medio de la necesidad, decir como los apóstoles fueron con Jesús, decir, Jesús, mira, este es mi punto de vista que podemos hacer, pero Jesús, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aquí hay un desafío de Jesús. Jesús le regresa el desafío a ellos. En Lucas versículo 9, 13, fíjate lo que dice Jesús. Y les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Dadles vosotros de comer. Y nada más. Oye, pienso que a Tom Cruise en Misión Imposible le daban más instrucciones, ¿sí o no? Y le decían, este mensaje se autodestruiría en quién sabe cuántos segundos, ¿verdad? Y hasta a veces ni más al pobre actor Tom Cruise se quedaba así como que, ¿y luego? ¿Y qué más hago? Jesús les dice a los discípulos, denles ustedes de comer, háganlos ustedes, ustedes trabajen. Fíjate, en la misma frase, Jesús les decía hace tiempo, ¿verdad? Cuando vimos, boga más adentro, pasemos al otro lado. El desafío es claro de Jesús, le está diciendo, ustedes háganlo, ustedes denles de comer. Los estaba desafiando. Y dijeron los discípulos, ¿qué le dijeron a Jesús? En Lucas 9:13 le dijeron, no tenemos, ¿más cuánto? 5 panes, ¿y qué más? 2 pescados. Y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos a toda esa multitud.
Oye Jesús, o sea, mira lo que tenemos. O sea, se dice que en la Biblia alimentaron a 5,000 personas. ¿Qué es eso para 5 panes y 2 pescados? ¿Qué es eso? No es nada. Justo esta semana una señora llegaba a la papa del negocio, estaba diciendo, no hombre, si antes les daba de comer a mis hijos con un pollito, ¿verdad? Pero ahora mis hijos ya son ya son jóvenes, ¿verdad? Yo ya ni un pollo les doy a esos niños, ni con eso comen, porque alimentar a jóvenes, o sea, es caro, ¿verdad? O no es difícil para ti, ¿verdad? O sea, yo he escuchado historias, ¿verdad? Historias así como si fuera que las señoras apenas están poniendo las tortillas en la mesa y de repente ya están calientes y se voltea. Caray, ¿dónde están? ¿Qué es esto para tanta familia que tengo? No es nada. Y Jesús les decía, denles ustedes de comer. Ustedes háganlo. Juan 6:6, en otro versículo paralelo, no tienes que leerlo, pero Jesús decía para probarlos, porque Él sabía lo que se iba a hacer. En realidad no podemos tanto criticar a los discípulos por su poca fe, porque ellos querían despedir a la multitud. Probablemente ni siquiera en su mente podían concebir que Jesús podía multiplicar los panes y los peces. Ni siquiera a lo mejor, porque nunca había pasado antes, ¿estás de acuerdo? Jesús había sanado a personas, había cuidado, levantado, etcétera, pero nunca antes había pasado esto en Jesús. Pero en Mateo también podemos aprender que los discípulos sabían que solo tenían eso: 5 panes, en Mateo 14:17, y 2 peces. Es todo lo que tengo. Como que los discípulos hicieron un inventario, ¿no? A ver, ¿qué cuánto tenemos? Como cuando vamos a comprar de comer, ¿no? Con los jóvenes de repente, ¿verdad? A ver, ¿cuánto traes tú? No, pues nomás una monedita, $1. ¿Y cuánto traes tú? No, pues tanto. No, pues ni nos va a alcanzar ni una pizza, ¿verdad? Con ustedes, ¿verdad? Y ya sabes uno, bueno, pues tengan, ¿verdad? Pues ya ni modo, ¿verdad? Pues para que todos alcancemos. Y como que hacían un inventario personal. ¿Qué tenemos? Una buena acción que tú y yo podemos hacer es eso. Cuando estés pasando por un tiempo de necesidad, ¿qué hay en mi vida? ¿Qué hay en mi pasado que Dios me ha mostrado que siempre ha suplido nuestra necesidad? ¿En qué cosas he aprendido y he visto el poder de Dios en medio de la necesidad? Haz tu inventario personal. Yo me acuerdo que hace tiempo el Señor nos sacó de eso. Mira, amor, acuérdate que ya hemos salido adelante. Hemos tenido esta prueba antes y Dios nos ha ayudado. Haz tu inventario personal. O acuérdate de un versículo. Oye, justo en este momento me acuerdo de la palabra de Dios. ¿Qué versículos te puedes acordar cuando estás pasando por un tiempo de necesidad? Rápido, ¿qué versículos te puedes acordar? Que va el pastor, nada me faltará. ¿Qué más? Mi Dios suplirá conforme, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Alguien más se acuerda de otro versículo en el momento de así de necesidad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué más se acuerdan en el tiempo de necesidad? ¿Mande? ¿En lugares de qué? Tu vara y tu callado me fundirán aliento. A ver, ¿quién más tiene otro versículo así? De batalla. ¿O qué te acuerdas? Ay, me acuerdo. No temeré mal alguno. Así es. De cuando tú haces tu inventario personal, ¿de qué te acuerdas? Bueno, o me acuerdo que decía el que te leía las cartas en la noche, ¿qué decía mi horóscopo? O te dices, ¿qué es lo que dice Dios? Haz tu inventario personal. A lo mejor es lo único que tengo, úsalo. Aprovéchalo. Dios me dijo en la Biblia, Dios en el canto aquel estábamos cantando, no me soltarás y no me vas a soltar. Haz tu inventario personal. El Salmo 73, versículo 23-24 dice, ¿qué dice? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene ¿qué? Su mano. Fíjate qué bendición. Aquella persona que se recarga con Dios y confía en Él.
Porque por Jehová son ordenados, dice, los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. ¿En quién te acuerdas? Si no tienes versículos así, qué lástima. Recuérdalos. Recuérdalos que el Señor alguna vez te ha sacado adelante. Porque las personas que tienen hambre necesitan ir a Jesús, que es el pan de vida. Jesús les dice, dadles vosotros de comer. Háganlo ustedes. ¿Se acuerdan? Todos hemos visto esos muebles de háganlo ustedes. ¿Se han enfrentado con esos muebles? Son una lucha, ¿verdad? Y conforme los vas desarmando dices, ah, caray. Dice, se ve muy bonito por fuera, pero yo lo voy a hacer. Y ay, tú armas esto y lo otro. Yo me acuerdo que hace poquito armé algo así, lo armé esto y lo otro. Le dije, híjole, algo anda mal, me están sobrando unas piezas. Y ya lo vi, chispas, lo tengo que desarmar todo otra vez, ¿verdad? Oye, es una lucha entre el hombre y el manual de instrucciones, ¿verdad? Pareciera las luchas como antes había. Y clásica pregunta me podría decir, yo lo voy a hacer. A lo mejor tú tienes mucho éxito en eso, ¿verdad? Y dices, va, y a mí no se me dificulta nada en eso. Pero Jeremías, ¿te acuerdas que Jeremías, el profeta, alguna vez también dijo eso cuando Dios quería usarlo? Jeremías 1, 6 al 9. Puedes ir ahí. Y yo dije, Jeremías 1, 6 al 9, yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy ¿qué? ¿Qué soy qué? Fuerte. ¿Soy qué? Soy un niño. Él se creía que era un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Versículo 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías decía, soy un ¿qué? Un niño. Y en otro evangelio, el evangelio de los milagros de los 5,000, ¿sabes quién tenía esos 5 panes? Esos pequeños, esos pocos peces y pocos panes. ¿Sabes quién lo tenía? Un muchacho. ¿Qué puedo servir al Señor yo? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué puedo servir yo al Señor? Yo no sé nada de Dios. Yo tengo problemas, tengo dificultades, me da pena hablar con la gente, soy tartamudo. Bueno, Dios usó una vara con Moisés, ¿se acuerdan? Y Dios la convirtió en serpiente y lo convirtió en vara, ¿sí o no? Dios usó una quijada de asno. ¿Por medio de quién? Sansón, y metió a tantos filisteos, ¿se acuerdan? Dios usó a 5 piedras lisas. ¿Quién los usó eso? David usó ¿y a quién mató? A Goliat. Dios usó un puñado de harina y un poco de aceite por medio de Elías, e hizo que comiera la viuda y él y sus hijos. Dios, por medio de una pequeña nube del tamaño del palmo de una mano, hizo caer una gran lluvia. También el tiempo de Elías. Porque una semilla de mostaza, como la parábola del reino de Dios, puede hacer un grande árbol, ¿te acuerdas? Y Dios aún utilizó burros y le habló a Balaam, ¿sí o no? Hasta utilizó burros el Señor. ¿Cómo no nos puede utilizar a nosotros? ¿Cómo el Señor nos puede utilizar a ti y a mí? Y a veces nos negamos de servirle al Señor. ¿Qué es esto para 5 peces y 2 panes? ¿Qué es esto? Esta vida, ¿qué te puede servir, Señor? A lo mejor no tengo, mira mis debilidades, mira mis defectos. Pero Dios dice, dale vosotros de comer. 1 Corintios 1, 27 al 29 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, al fin de que nadie se jacte
o se sienta orgulloso en su presencia. ¿Tú dudas que el Señor te puede usar? El Señor Jesús dice en otro evangelio, Mateo 14, 18, traédmelos acá. Traédmelos acá. Vengan. Tráiganme lo que tengan. Lo que haya, tráiganmelo. Tráiganmelo. Yo lo voy a usar. Oye, pero no tengo mucho tiempo. Tráeselo al Señor. No tengo muchos dones. Tráelo al Señor. No tengo muchas habilidades. Tráelas al Señor. Y Dios las va a usar. No digas que soy un niño. No digas que no tengo experiencia. Tráelo al Señor. Y si Dios usó esos pocos peces y pocos panes, ¿cómo el Señor no te va a utilizar a ti y a mí? Qué bendición que vengamos delante de Dios y digamos: Señor, he aquí tu sierva, como dijo María, ¿te acuerdas? Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Aquí está mi vida, Señor. Úsame para llevar el pan a los necesitados, para llevar el pan a la gente que no te conoce. Llevar una invitación, mira, una invitación, por favor, mínimo una invitación para aquella persona que no le conoce al Señor. O mínimo tú lleva ese pan a la gente que quiere recibir a Cristo Jesús. ¿Qué es esto para tan poco? Tráelo al Señor, porque el Señor lo quiere usar. El punto es que queramos, ¿sí o no? El resultado es muy claro. En Lucas capítulo 9, 16 al 17. Y tomándolo, 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen, ¿qué? Delante de la gente. Por eso oramos, ¿no? Cuando comemos. Y quizá no oramos por la comida, sino oramos a agradecer a Dios. Gracias por darnos estos alimentos. ¿Oras por los alimentos tú antes de comer? ¡Wow! No, rápido, ¿verdad? Porque mejor me lo quitan, ¿verdad? Mejor mi hermano, que es más listo que yo, ¿verdad? Me agarra la comida. Oramos delante de Dios agradeciéndole. Y qué buen ejemplo de Jesús orando al Padre y agradeciendo. A mí lo que me llama la atención, versículo 17, para terminar, dice: y comieron todos, ¿y qué hicieron? Y se saciaron y regocijaron los que les sobró 12 cestas de pedazos. ¿Vale? ¿Qué? Recogieron los que les sobró 12 cestas de pedazos. 12 cestas de pedazos. Había suficiente. Se saciaron, dijeron: ¿cómo eres cuando estás saciado? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo haces? Oh, ya, gracias, ¿verdad? Me van a llevar rodando, ¿verdad? ¿Has escuchado esa frase? O sea, yo no sé cómo me van a sacar de aquí, pero me van a sacar rodando, ¿verdad? De aquí. Caray, no había comida. Había algunos pequeños peces, pocos panes. Y ahora resulta que con Jesús la gente se sació por completo. Llegó hasta lo máximo, sobró, llenó a su vida. Qué interesante nuevamente que Jesús utilizó a sus discípulos otra vez. Jesús pudo hacerlo, pudo haber traído una persona perfecta, ángeles, pero ¿qué le dijo a sus discípulos? Denles ustedes. ¿Te fijas nuevamente Jesús queriendo utilizar a sus discípulos? ¿No es lo mismo en este tiempo Jesús que quiere utilizarnos a nosotros como colaboradores de Dios, como parte de su labranza, como parte de su edificio, como parte de su cuerpo, diciéndonos a nosotros: háganlo ustedes? Ustedes háganlo, ustedes vayan, repartan un volante, ustedes vayan, conózcame para que le hablen a otros. Qué interesante Jesús tratando de aventar a sus discípulos: vayan, háganlos ustedes. ¿Pueden ver eso? Queriéndolos despertar, activar en su evangelio, decir: háganlo ustedes. ¿No será lo mismo que el Señor quiere para nosotros?
Vayan ustedes. Háblenles ustedes. Ahora, ¿qué pasa cuando el pan se les acabe? ¿Qué crees que pase? Como decíamos ahorita, alimentar a un joven, híjole, va a tener otra vez hambre, otra vez. Con nosotros se quedaron unos jóvenes, ¿verdad? Hace algunos años. Y la verdad, a veces tienes que estirar el dinero. Y a papá, mamá, te conozco, ¿verdad? Digo, sé lo que significa eso, ¿verdad? Y no teníamos mucho para darles de comer, ¿verdad? Y llegamos a unas pizzas, ¿verdad? Y hasta preguntaron, ¿verdad? Oye, ¿esto es el desayuno o la comida? Pues tú cómetelo, o sea, no te preocupes, ¿verdad? Tú éntrale, ¿verdad? Ya después vemos si es cena o es comida, ¿verdad? Porque no había para mucho todavía. ¿Qué pasará cuando la comida se les acabe? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará cuando digas, oye, ya me volvió a dar hambre? Oye, como que ya hace hambre otra vez, ¿no? O ¿a qué hora vamos a cenar? ¿O qué estás pensando hacer de cenar? Digo, comimos bien sabroso, ese buffet en el Cirlón o en donde tú quieras, y hasta me traje postre así en las bolsas, ¿verdad? Para decir, después voy a comer algo, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar si ya tengo más hambre? ¿No es la invitación de Isaías, el 55, 1 a 2, a todos los sedientos? ¿Qué les dice? Venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no se sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Jesús no es suficiente? Porque a veces buscamos esa satisfacción por otro lado. Porque a veces se llenan los lugares de baile, los lugares de discos, o los lugares donde el cine, los lugares donde la gente está buscando fervientemente algo que llene su corazón para llenar ese vacío. Y quizá en el cine 2 horas, 3 horas se te olvida tu problema, pero después vuelves a tener el mismo problema. Quizá con el vicio te tomas 5, 6, 7, ya te olvidas de todo, estás hablando hasta en otro idioma, se te olvidan los problemas en ese momento, pero seguramente cuando pase ese momento, ¿qué va a pasar? Otra vez sigue estando ahí el problema, ¿sí o no? Pero Jesús es suficiente, porque Jesús es el pan de vida. De vida eterna. En Juan capítulo 6, 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y en el 35 Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá ¿qué? Hambre. Y el que en mí cree no tendrá ¿qué? Sed jamás. Porque le dijeron a Jesús, danos ese pan. ¿Dónde se consigue ese pan? Que no tengo hambre otra vez, que compro y nomás una vez compro. Oye, como padre de familia, oye, dame 5 de esos, ¿verdad? Porque para mis hijos que sea suficiente, y que no pidan el desayuno, comida, cena, porque que ese sea el pan suficiente. Bueno, Cristo Jesús, ese es el pan de vida suficiente. Porque fue suficiente para aquella mujer que tocó el manto de Jesús después de haber gastado ¿cuánto? Miles de dinero en eso, y nunca más había sido sanada. Fue suficiente para aquel hombre que dijo, con una palabra tuya bastará ¿qué? Para sanarme. Fue suficiente para aquel ciego que gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fue suficiente para aquel ciego de nacimiento cuando le preguntaron de Jesús, ¿quién te sanó? Y el hombre dijo, yo no sé quién sea ese hombre, pero lo que sí sé es que habiendo sido ciego, ¿ahora qué? Ahora veo. Jesús es suficiente para ti y para mí. No intentemos buscar otra cosa. Si tú y yo hemos encontrado en Él la vida, y déjame decirte que no hay nada más que puedes encontrar o buscar. El rey Salomón, después de tantas tentaciones, ¿te acuerdas? Tantas cosas que probó, pudo decir al final, porque el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y vaya que probó todas las tentaciones que tú y yo hemos
probado o nos falta por probar. Porque Jesús es suficiente en medio de tu necesidad. En Colosenses 2, 9 al 10, mientras preparas el video que te dije, David, de favor. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis, ¿qué? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Porque a veces nos desgastamos en buscar algo que está fuera de Dios. Porque a veces nos enfocamos en cosas pasajeras o vanas para buscar esa sensación de paz, de necesidad que esté llena. Sí, Jesús es suficiente. Pensé en una historia que leí acerca de un hombre que vivió detrás de la cortina de hierro durante los años de persecución. Un día, la policía entró en su casa, lo desnudaron y lo golpearon brutalmente. Delante de sus ojos mataron a su esposa y a sus hijos. Le expropiaron su casa y todos sus bienes. Durante semanas lo torturaron hasta que finalmente lo tiraron en una celda oscura. Solo lastimado, desnudo, herido en cuerpo y alma, sin ningún bien, sin ropa, sin familia, sin amigos. Y todo esto le ocurrió por ser simplemente cristiano. Allá en la celda, sin nada ni nadie, este hombre quebrantado dijo: cuando me habían quitado todo, me di cuenta que todavía tenía a Dios y era suficiente. Y Él es suficiente. Yo te pregunto, ¿para ti Jesús es suficiente? El pan que Él te da es suficiente. Y no te hablo físicamente, sino en espíritu. Lo has conocido y dices: ya no quiero nada más. Ya no quiero disfrutar todo ese pecado, todas esas maldades. Ya me cansé de eso. Yo le dije a mi amigo, le digo: ¿sabes qué? Ya no voy a ir a esos lugares. Ya no me vas a ver en esos lugares nunca más. Porque he encontrado un nuevo camino. Y es Cristo Jesús. ¿Qué te parece si oramos? Si tú quieres dedicarle ese tiempo a Dios, quieres hablar con Él, te animo, si gustas, cerrar tus ojos. Cuando escucharás una alabanza que se llama Que Jesús es suficiente. Y yo te animo, si gustas, cerrar tus ojos y hablar con Dios. Quizá ponerte a cuentas con Él en esta mañana y a mediodía. Habla con Él. Piensa en cuánto tú has buscado al Señor en tiempo de necesidad. Te has apartado un momento del silencio, de los gritos, de los problemas, del trabajo, y dile: Señor, háblame a mi vida, Señor. Aquí estoy. Tú has tenido ese tiempo con Dios en oración y dile: Señor, háblame. Aquí estoy, Señor. A lo mejor no tengo nada, Señor, que ofrecerte, pero quiero apartarme un momento y hablar contigo, Señor, y buscarte en mi tiempo de necesidad. Qué bueno sería que todos tendríamos ese tiempo con Dios, hablando con Él, separando un tiempo en nuestra agenda, quizá apretada, no sé, pero diga: Señor, este es mi tiempo contigo, Señor. Yo necesito cada día de ti, hablar contigo, examinar mi corazón y que tú me hables a mi vida. No sé tú, pero cuando a veces no leemos la Biblia o nos alejamos de Él, pareciera que andamos como desconectados de Él. Cuando la gente fue a buscar a Jesús, yo no veo a Jesús molesto. Él siempre tiene tiempo para los demás. Quizá era su tiempo de descanso, como tú y a veces rogamos y exigimos: por favor, déjenme descansar. Jesús no. Él tiene tiempo para ti.
recibió a las personas y les hablaba del reino de Dios. Algunos dirán, ya hablé suficiente la palabra de Dios, ya evangelicé mucho. Pero para Jesús nunca había ese tiempo límite. Si había una oportunidad, lo hacía, predicaba su palabra, predicaba del reino. Y a veces para nosotros es como que ya hablé suficiente. Los discípulos van con Jesús y le dicen: Jesús, ¿qué hacemos? Tengo una idea, pero tú tienes la última palabra, Señor. Cuando recurrimos a Él, ¿cómo lo hacemos? ¿Exigiendo? ¿O diciendo: Señor, esa es mi idea, pero dime qué hacer, Señor? Ese es mi plan, pero Señor, yo confío. Los discípulos dicen: no tenemos más que unos pocos peces y panes por un muchacho. Y vaya que es un buen ejemplo de nosotros decir: ¿qué puedo servirte, Señor? Amigo, hermano, familia, Dios quiere utilizarnos. Puedes decir: ¿qué es esto tampoco? A lo mejor no tengo mucho tiempo, no conozco mucho de Dios. Jesús dice: tráedmelos acá. ¿No quisieras decirle al Señor este día: Señor, úsame? ¿No quisieras levantar tu mano y decirle: Señor, aquí está mi vida, Señor, úsame? A lo mejor no es mucho lo que puedo ofrecerte, o a lo mejor es poco, no sé, o a lo mejor no tengo mucho tiempo, no sé, o sea, pero algo tú has puesto en mi corazón de decirte: Señor, aquí está mi vida, Señor. Úsame, Señor. ¿No quieres decirle al Señor eso? Levanta tu mano, dile: Señor. Pues levanta tu mano y bájala. Puedes ponerlo otra vez, David. Nada más levanta tu mano y bájala y dice: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi ser, aquí está, cuenta conmigo, Señor. Úsame. A lo mejor en esta iglesia, a lo mejor para servirte, para dar un seguimiento a alguien, a lo mejor para atender las siguientes semanas, en 2 semanas, a la gente que llegue, que se visite, y decirle: Señor, aquí está. A lo mejor no es mucho lo que puedo hacer, pero aquí está mi vida, Señor. ¿Hay alguien más? ¿Quieres levantar tu mano y decirle: Señor, quiero que me uses? Y por último, yo quiero recordarte algo, que con Jesús es suficiente. No necesitamos nada más. Habla con Dios, dile: gracias, Señor, porque te he encontrado. Gracias, Señor, porque te conozco. Porque tú eres suficiente en mi familia, en mi vida, en mi matrimonio, el pan de vida. Él es suficiente. ¿Te parece si cantamos juntos? Ya que termines tu tiempo de oración, no me soltarás, David, por favor. Ya que termines, nos acompañas y de pie, pues nos ayudas